a colación por un posible caso que tuvimos en el servicio la semana pasada. El paciente ya no está hospitalizado en este momento, pero tiene como cosas muy interesantes. Bueno, entonces, ¿qué tenemos el paciente? El paciente era un paciente de 31 años, él era administrador, residente en Bello, previamente hasta hacía 3 meses asintomático, no sufría ninguna enfermedad, no era alérgico a ningún medicamento y no había tenido antecedentes quirúrgicos. Él lo habían diagnosticado recientemente por consulta externa, al parecer por lo que él refería no había tenido manifestaciones pues, de oportunismo, sino que fue como en consulta externa en estudios serológicos que le hicieron el diagnóstico. Él inicialmente venía al manejo con abacavir, dolutegravir, tricitabina, y el paciente tenía un recuento de CD4 de 576 con carga viral indetectable. Como antecedentes importantes, el paciente tenía un trastorno de abuso de alcohol y de cocaína y lo llevan al servicio porque estaba teniendo básicamente dos cosas grandes. Uno, presentó 2 episodios convulsivos que referían que eran tónico-clónicas, autolimitadas, sin trauma posterior, y adicionalmente venía con cambios neuropsiquiátricos. El paciente venía con una depresión progresiva. De hecho, cuando lo encuentran a la valoración, él decía que se quería morir, que tenía como algunas ideas suicidas y algún plan por ahí como para cometer pues autolisis, y lo único que refería era cefalea, porque al examen físico era completamente, el examen neurológico era completamente normal, el paciente no presentaba ningún síntoma adicional, no había referido fiebre, no había referido síntomas urinarios ni respiratorios, los únicos eran los cambios neuropsiquiátricos, que cuando ingresó sí tenía una crisis depresiva, el paciente llevaba previamente 3 días sin tomar sus medicamentos antirretrovirales y llevaba 2 días de fiesta con consumo de alcohol y abuso de cocaína. El paciente es muy claro y él enfatiza en que presentó el evento durante su consumo, o sea, mientras él estaba consumiendo alcohol y cocaína fue que presentó el episodio. Se le realizó inicialmente un TAC de cráneo que fue reportado normal, la tomografía de tórax sí tiene algunas alteraciones que vamos a ver posteriormente, pero tenía una tomografía de cráneo sin lesiones ocupantes de espacio, sin sangrado, sin desviación de línea media y sin fracturas pues a nivel del cráneo. Estos fueron como todo el enfoque diagnóstico que se le hizo durante la hospitalización. Inicialmente entonces el paciente se puncionó, el líquido tenía características normales, de hecho no era inflamatorio, solo tenía un leucocito, glucosa normal, no tenía aumento de las proteínas y no era hemorrágico. Y todos los exámenes eh, infecciosos que se aplicaron al líquido fueron negativos, desde cultivo para bacterias como tinta china, BDRL, no se detectó tuberculosis y una que fue negativa. También a nivel sistémico se descartaron posibles oportunistas, todos fueron negativos, y lo único que llamaba la atención era que la resonancia contrastada mostraba engrosamiento paquimeningio difuso y engrosamiento mucoso del seno maxilar izquierdo. Ese fue como el único hallazgo así importante que mencionaba la resonancia, porque clínicamente y paraclínicamente no tenía evidencia de ninguna enfermedad ni oportunismo. En la tomografía de tórax que le hicieron inicialmente reportaban unas adenomegalias axilares bilaterales de aspecto reactivo con calcificación ganglionares en nivel 10L, esclerosis pleural apical bilateral, un granuloma en el segmento apico posterior y micronódulos de aspecto inespecífico en el segmento apical y basal lateral izquierdo. Todos los estudios de autoinmunidad fueron negativos y previo al alta, o por lo menos antes de que se considerara el alta, se decidió una toma de una segunda muestra de líquido cefalorraquídeo que fue exactamente igual al primero, sin ningún leucocito, glóbulos rojos negativos, glucosa normal, las proteínas seguían negativas y todos los exámenes nuevamente infecciosos del líquido fueron negativos. Entonces, con base en este caso, queríamos hablar un poquito de lo que es la meningitis crónica. Sabemos que la meningitis se puede clasificar en función de muchas
de muchos parámetros. Uno es la causa que lo esté generando, otro es si tiene respuesta inflamatoria o no, otro es de acuerdo a la duración, y en este caso para nosotros, que vamos a hablar sobre todo de meningitis crónica, vamos a tomar la clasificación de acuerdo a la duración, que es más de 4 semanas. La meningitis crónica en individuos inmunocompetentes es una entidad excepcional, casi nunca se presenta y se ha asociado sobre todo en pacientes con VIH o en algún manejo con inmunomoduladores. ¿Cómo se define entonces la meningitis crónica? Es una inflamación de las meninges que determina anomalías en el líquido cefalorraquídeo, eso es muy importante, que tiene anomalías en el líquido cefalorraquídeo y que duran por lo menos un mes. Es una entidad que es bastante interesante el estudio porque su espectro de causas es bastante amplio, desde causas infecciosas hasta inflamatorias autoinmunes e incluso neoplásicas, u otras misceláneas como son, por ejemplo, medicamentos. Cuando uno hace como una revisión en la literatura sobre qué tan frecuente es esta enfermedad, qué tanto se presenta, casi todos los artículos que uno revisa son muy específicos en decir que es difícil establecer una. Toda la evidencia que tenemos de meningitis crónica la hacemos con base a revisiones de series de casos en el que son centros de referencia, en los que probablemente tienen un sesgo por la cantidad de pacientes que ven, pero que a pesar de eso, pues las series más grandes tienen 60, 50 casos, entonces por tanto es muy difícil como tal hablar de una incidencia real de la enfermedad, y mucho menos pues que dependiendo también del área geográfica en la que estemos, hay se puede presentar más o menos dependiendo de las condiciones que tengamos, pero no se tiene como tal un valor real. Es importante conocer un poquito de la anatomía del líquido cefalorraquídeo para poder hablar de la meningitis crónica. Entonces aquí quería mostrarles esta parte de acá que habla de la dura madre y la aracnoides, donde se forma el espacio subaracnoideo, que es por donde va a circular todo el líquido cefalorraquídeo, como lo traigo acá. Entonces generalmente el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos a nivel de los ventrículos laterales y el tercer ventrículo, y posteriormente bajan al cuarto ventrículo, donde a través de los agujeros de Magendie y de Luschka empiezan como todo su recorrido a través del sistema nervioso central, que de ahí van a la médula, tanto por el canal ependimario como alrededor de ella, y al espacio subaracnoideo para hacer todo el efecto de amortiguación del cerebro. Posteriormente de ahí pasa a los senos venosos, por donde se reabsorbe, vuelve a la circulación venosa y vuelve a iniciar su ciclo a nivel de los plexos coroideos. Recordemos que el líquido cefalorraquídeo es un ultrafiltrado del plasma y tiene múltiples funciones, entre ellas es darle estabilidad mecánica al cerebro, regular la presencia de algunas sustancias, transportar neurotransmisores, etc. Esto lo traigo sobre todo para entender por qué en el caso de la meningitis crónica es posible que se comprometan tantas partes del cerebro, desde regiones en la médula y salidas de raíces nerviosas hasta cerebritis, porque el paciente a través del espacio subaracnoideo puede ir hacia el cerebro y generar una cerebritis. ¿Por qué se presenta más en meningitis crónica? Porque efectivamente, como en la meningitis crónica, como vamos a ver, los pacientes no tienen tantas manifestaciones, pues es una enfermedad que no se diagnostica rápido, y a medida que haya más exposición del cerebro y los tejidos estériles a bacterias o noxas, pues se puede extender más rápido la infección o el compromiso inflamatorio. Uno de los grandes problemas que recalcan mucho todos los autores cuando hablan de esto es que es una enfermedad que es de difícil diagnóstico. De hecho, ellos ponían un caso en un hospital de referencia de Estados Unidos. Ellos ponen una serie de casos con 37 pacientes a los cuales se les realizaron más de 2.000 pruebas de laboratorio, y aún así el diagnóstico se hizo en menos de la mitad del total de los pacientes, a pesar de uno tener una batería de 2.000 pruebas de laboratorio en esos pacientes. Y que a pesar de usted hacer todos los estudios juiciosamente, imágenes, laboratorio, exámenes de biología molecular, hasta un tercio de casos se van a quedar sin diagnóstico, no importa pues como todo el enfoque que uno realice. Por tanto,
tener un diagnóstico etiológico en la meningitis crónica es bastante difícil. Lo otro es definir el tiempo. Como son enfermedades tan larvadas, a veces el paciente no recuerda cuándo empezaron los síntomas, no tenemos un espacio de tiempo real sobre el que podamos como hacer una aproximación, y que los diagnósticos diferenciales son abundantes, desde enfermedades inflamatorias, neoplásicas, infecciosas, etc. Que muchas veces, como las manifestaciones inicialmente pueden ser solamente cambios neuropsiquiátricos, los pacientes no se piensa que tengan una infección o una enfermedad cerebral, sino que se enfoca más por el lado psiquiátrico y no se descarta causas orgánicas. Y que los pacientes con VIH, precisamente por esa inmunomodulación o inmunosupresión que presentan, los síntomas pueden verse modificados y pueden manifestarse, sobre todo, como vamos a ver más adelante, por síntomas asociados a hipertensión endocraneana o a compromiso de los nervios y de los pares craneanos, y que incluso a pesar de las técnicas que cada vez disponemos más, como secuenciación, FilmArray, PCRs dirigidas para los diferentes microorganismos, no se logran aumento en el diagnóstico como se esperaría. Entonces, de por sí hablar del diagnóstico de esta enfermedad es difícil, y mucho menos si no se tiene una alta sospecha por parte del clínico o la persona que se enfrenta a estos pacientes. Digamos que en el caso de un paciente que tiene VIH, que se presenta con síntomas neuropsiquiátricos, uno siempre debería tener entre sus consideraciones que pueda tener una meningitis crónica o por lo menos compromiso del sistema nervioso central. Entonces, cuando vamos a la etiología, pues hay dos grandes causas de meningitis crónicas: las infecciosas y las no infecciosas. Y en las no infecciosas tenemos sobre todo las neoplásicas, que puede ser por carcinomatosis meningia, linfomatosis meningia, infiltración leucémica, gliomatosis meningia, o otros tumores en el sistema nervioso central, como son ependimoma o germinoma. Y quería resaltar de las causas autoinmunes, que son bastante frecuentes en nuestro medio, tener en consideración lupus, la granulomatosis con poliangiitis, el síndrome de Behçet y la artritis reumatoide, que es de las enfermedades autoinmunes que más manifestaciones tienen en la meningitis crónica. Y quería tener este apartado importante, que es la meningitis química o inducida por drogas, porque como vamos a ver más adelante, es algo a tener en cuenta, que si bien es un diagnóstico de descarte, pues algo que podemos tener en cuenta en el caso de nuestro paciente. Dentro de los medicamentos que más se han asociado con meningitis crónica, lo que más reportan es sobre todo AINES o inmunoglobulina intravenosa, o cualquier agente que se use a nivel intratecal, que de hecho también ahí describen mucho que a veces, dependiendo del medicamento o del jabón con el que se hace la asepsia cuando se hacen las punciones lumbares, o si los guantes tienen mucho látex y ese látex entra en contacto con los materiales de la punción, puede generar una meningitis aséptica, que por su tiempo de evolución puede llegar a evolucionar a una meningitis crónica. Y cuando hablamos de las infecciosas, que cuando uno hace como una porcentajes de las causas, generalmente las meningitis, las causas infecciosas son las más frecuentes. Tenemos que considerar, uno, tuberculosis, que es la causa más frecuente en todos los pacientes, tanto inmunocomprometidos como inmunocompetentes. Pero hay unas causas que en los pacientes inmunocompetentes, en los que se manifiesta más esta enfermedad, se presentan, como por ejemplo criptococo, como por ejemplo toxoplasma, y como por ejemplo algunos virus. Pero generalmente las bacterias, sobre todo las bacterias típicas, no son causas de meningitis crónica, porque tienen manifestaciones clínicas muy presentes, y es más fácil hacer el diagnóstico y evitar que progresen hasta un mes, que es lo mínimo que tiene que estar alterado el líquido cefalorraquídeo para poder hacer el diagnóstico. Para poder realizar diagnósticos diferenciales y hacer un abordaje adecuado de los pacientes, es importante tener en cuenta la región geográfica donde vive, porque dependiendo de esto tenemos algunas enfermedades que son endémicas. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, ellos tienen coccidioidomicosis y tienen enfermedad de Lyme, cosa que nosotros no tenemos acá, pero que un paciente que relate que viajó a esos sitios sería uno de los diagnósticos que habría que tener en cuenta, saber si el paciente es inmunocompetente o inmunocompetente
inmunocomprometido, y si tiene enfermedades subyacentes que puedan o alterar las manifestaciones clínicas o poner en riesgo al paciente de una progresión de la enfermedad. Las enfermedades endémicas que más se relacionan con meningitis crónica son la coccidioidomicosis, la histoplasmosis, la blastomicosis, la esquistosomiasis, la tripanosomiasis, el Aspergillus cantonensis y la cisticercosis. De estas, nosotros como endémicas en nuestro país solamente tenemos histoplasmosis, tripanosomiasis y cisticercosis, que son las que uno debería buscar en caso pues que se descarten las principales causas. Se deberían buscar también estas otras causas de enfermedades que puedan producir meningitis crónica. Y dependiendo si el paciente es inmunocompetente o inmunocomprometido, uno debe pensar en unas u otras. Por ejemplo, en el caso de los pacientes que tengan un sistema inmune normal, que no tengan ninguna alteración, uno debe considerar infección por sífilis, criptococo, histoplasma, coccidioides o Blastomyces dermatitis, y tener en cuenta el virus de la inmunodeficiencia humana, teniendo en cuenta pues que un paciente tenga una primoinfección y que esta sea su manifestación inicial y se detecte, se podría determinar que esta fue la causa después de haber hecho todo el diagnóstico de descarte. Y como tal, todas las autoinmunes que ya veníamos mencionando, neurosarcoidosis, lupus, síndrome de Behçet o artritis reumatoide. Mientras que en el caso sobre todo de los pacientes que tienen compromiso de la función linfocítica, por ejemplo VIH, ellos pacientes tienen más riesgo de hacer infecciones por listeria, por nocardia, sífilis también entra muy importante en nuestra clasificación, y este microorganismo que es el mucor, que también puede tener manifestaciones rinocinocerebrales, parte pues de los otros que ya veníamos mencionando y de los microorganismos que ya se conocen como oportunistas como tal propios de la enfermedad. Entonces, para hablar un poquito del síndrome clínico, como es una evolución subaguda en la que el paciente no tiene manifestaciones tan graves inicialmente, el paciente puede tardar mucho tiempo en consultar y así darle tiempo a que se desarrolle toda la enfermedad, pero la mayoría de veces consultan sobre todo por síntomas inespecíficos, dentro de los que destacan fiebre, cefalea persistentes, malestar general, anorexia, y acá es donde traíamos que la mayoría de los síntomas que los pacientes pueden referir son asociados a manifestaciones como tal de la alteración del líquido, del aumento de la presión intracraneal. Entonces, los pacientes pueden consultar por síntomas relacionados, por ejemplo, con hidrocefalia o neuropatías craneales, ya que el líquido cefalorraquídeo en todo su recorrido también recorre los sitios por donde salen los diferentes pares craneales, y esto genera afectación de estos nervios. Entonces no es raro que un paciente se pueda manifestar con una parálisis facial periférica o con una disminución en la audición o en la visión, que el paciente presente crisis convulsivas o que el paciente presente afectaciones radiculares más abajo en la médula, como neuropatía periférica o síntomas neurológicos o radiculopatías, pues que el paciente consulte por dolor. Entonces las manifestaciones son muy inespecíficas y generalmente se dan dependiendo de dónde esté la inflamación más concentrada, que es lo que llamamos en la resonancia como donde se vea el realce. Y los síntomas, pues, y los signos más frecuentes acá mencionamos, entonces cefalea persistente, fiebre, febrícula, papiledema, que se relaciona mucho con la hidrocefalia, el dolor del cuello o espalda, signos de irritación meningea, y puede comprometer sobre todo los pares craneales 3, 4, 6, 7 y 8. Traigo esta imagen acá que es una imagen muy bonita que se encuentra en el libro de Harrison, donde él hace un abordaje dependiendo de la región anatómica donde uno pueda buscar signos de enfermedades que tengan manifestaciones en la meningitis crónica. Entonces, desde cambios cutáneos o en los ojos, oídos, senos, boca,
Yo creo pues que no es como el objetivo de la charla quedarnos hablando de cada uno, pero que dependiendo la impresión diagnóstica que uno tenga, hay unos sitios donde uno podría ir a buscar signos que soporten ese diagnóstico, sobre todo mientras uno tiene los resultados preliminares de las pruebas diagnósticas. Entonces, tanto tenemos de la parte superior del cuerpo como de la parte inferior, que dependiendo pues de lo que uno encuentre, uno puede sospechar una cosa u otra. ¿Por qué es importante hablar de meningitis crónica y hacer un diagnóstico oportuno? Porque como ya mencionamos, cuando se retrasa el diagnóstico y por tanto el tratamiento, pues se pueden generar todas las manifestaciones de la progresión de la inflamación a nivel cerebral. Entonces puede haber edema, hidrocefalia, infartos isquémicos secundarios a vasculitis, que las vasculitis son otras de las enfermedades que pueden tener compromiso a nivel del sistema nervioso central, trombosis de los senos venosos o cerebritis, que generalmente ocurre cuando se deja avanzar mucho tiempo una meningitis, en este caso crónica. Entonces, con respecto a las imágenes, ¿qué es lo que más tenemos? La tomografía, que tiene sobre todo dos grandes usos. La primera es descartar masas que puedan estar provocando una meningitis estéril, que básicamente no es que esté infectado, sino que por la descarga de citoquinas y mediadores inflamatorios al espacio subdural donde circula el líquido cefalorraquídeo, se estén presentando los síntomas. Y la otra que tiene es que nos sirva para detectar efecto de masa que nos contraindique una punción lumbar. Esas son como las dos indicaciones, porque sabemos que la tomografía no es el mejor método de elección para evaluar las diferentes estructuras nerviosas. Para eso sí utilizamos la resonancia contrastada, que nos sirve tanto para ver la diferenciación entre leptomeninges y paquimeninges, y adicionalmente para ver los sitios de mayor realce, porque allí es donde se debería hacer la biopsia, como veremos más adelante. Y adicionalmente, por ejemplo, este artículo nos hace una revisión dependiendo de donde se vean los mayores sitios de realce. Hay algunas enfermedades infecciosas que se comportan de una forma u otra. Algunas formas infecciosas o no infecciosas. Entonces, por ejemplo, cuando hay solo compromiso de la materia blanca, piense en causas virales como citomegalovirus, Epstein-Barr, varicela zoster. Si usted ve hallazgos sugestivos de stroke o de compromiso vascular, piense en hongos como Aspergillus, como Cryptococcus, como Mucor. Si usted ve realce meningio, piense en las causas normales pues, de meningitis, tanto bacterias como hongo, autoinmunes o neoplásicas. Si usted tiene efecto de lesiones que generen masa, piense en nocardia y tuberculosis, pero también piense en criptococoma y toxoplasma, además de los linfomas. Y si usted tiene lesiones bitemporales, piense en herpes virus o paraneoplásicos, y si tiene lesiones en tallo, piense en listeria, varicela zoster o virus pues más raros que en nuestro caso son muy poco probables. Y traigo estas presentaciones típicas sobre todo de las infecciones que de pronto se nos pueden presentar más, que nos traen en este artículo, que ellos proponen o caracterizan más fácil cómo se presenta cómo es la presentación clásica de estas enfermedades. Entonces, en el caso de una criptococosis, la presentación es más de dolor de cabeza y fiebre con náuseas y vómito. Hasta el 50% puede tener alteración del estado mental y convulsiones. En ellos es muy común las convulsiones. ¿Dónde puede buscar usted síntomas? Porque tienen compromiso multiorgánico y sobre todo a nivel pulmonar. Y en la neuroimagen usted puede ver hidrocéfalo, edema cerebral, realce leptomeningio y criptococomas. Histoplasma, que también es una de las causas que nos pueden generar meningitis crónica, se presenta sobre todo con dolor de cabeza. No es tan común los síntomas meningios, sí la alteración del estado mental. Y en estos casos los pacientes sí tienen un poco más de manifestaciones que pueden ser infección pulmonar aguda, fiebre, escalofríos, opacidades pulmonares y compromiso multiorgánico que puede incluir el vaso, el hígado y ganglios. E incluso médula ósea. Y lo que usted va a encontrar en la imagen es que puede ser ir desde normal hasta ver granulomas o realce meningio. En el caso de la sífilis, generalmente lo describen es como una meningitis aguda, pero que en sus fases tardías pues ya se puede manifestar con tabes dorsales, con compromiso vascular o con declinación cognitiva.
y usted vaya a buscarlo, sobre todo a nivel genital, busque úlceras, busque fiebres, busque linfadenopatía. Perdón, Andrés, yo te dejé de escuchar. No sé si somos todos o solo yo. Sí, no se escucha nada. Andrés, tienes el micrófono silenciado. Ahí, ¿desde dónde me dejaron? Pasaste la diapositiva. O sea, aquí. Cuando pasaste a la tablita verde. Ah, bueno. No sé por qué se habrá silenciado. Listo, entonces, ¿pero me alcanzaron a escuchar algo de acá o no? Sí, lo de criptococo. Hasta sífilis se escuchó. Ah, bueno, listo. Entonces en sífilis, pues que generalmente tiene una manifestación muy similar a una meningitis aguda y que en las fases tardías pues podemos ver tabes dorsales, compromiso vascular y que si uno tiene síntomas o sospecha sífilis, pues busque manifestaciones sistémicas, sobre todo a nivel genital, buscando úlceras, fiebre, aunque uno esperaría que si es una sífilis tardía, pues ya no vaya a encontrar nada a nivel sistémico, pues porque ya ha pasado mucho tiempo, pero uno creería que es poco probable que en nuestra era actual una sífilis llegue a avanzar tanto, pero pues de todo se ve en la viña del Señor, entonces como hay que tenerlo en cuenta. Y por último, la tuberculosis, que es la causa más frecuente de meningitis crónica, tanto en inmunocompetentes como en inmunocomprometidos, la causa dependiendo del tiempo en el que está y de qué tan inmunocomprometido está el paciente. En el caso de una persona normal, pues las manifestaciones serían muy similares a una meningitis aguda, pero en un paciente que esté muy inmunocomprometido, en el caso de los pacientes con VIH menos de 200 CD4, probablemente no hagan tantos signos inflamatorios, entonces no vamos a ver tanto compromiso meningio, sino sobre todo cefalea, pueden tener fiebre, malestar, pero que digamos que en ellos es un poco más difícil porque las causas que pueden generar estos síntomas son multifactoriales. En esos casos, pues búsquelo a nivel pulmonar, que es como donde uno más puede encontrar tuberculosis, que es lo que nos dicen en las imágenes, y que adicionalmente a nivel de la neuroimagen busque sobre todo realce a nivel de las meningias, busque exudados gruesos, hidrocéfalo obstructivo y patrón miliar, o los tuberculomas, pues que al igual que los criptococomas, los dos son diagnósticos diferenciales de masas en paciente inmunocomprometido a nivel cerebral. Bueno, con respecto a los laboratorios, se recomienda hacer siempre una analítica general que incluya hemograma, bioquímica, un proteinograma que es nuestra electroforesis de proteína, cuantificación de las inmunoglobulinas, prueba de tuberculina, que tiene mucha aplicación sobre todo en países que no tienen tanta incidencia de tuberculosis, pero pues en nuestro medio también se hace regularmente. Una radiografía simple de tórax buscando manifestaciones, pues como ya vemos que muchas de las enfermedades infecciosas de meningitis crónica tienen manifestaciones pulmonares e incluso no infecciosas, como algunas causas autoinmunes también pueden tener algunas manifestaciones pulmonares. Serología para las enfermedades más frecuentes como VIH, sífilis, criptococo y virus del grupo herpes, y en los casos donde hay enfermedad de Lyme endémica, solicitar serología para Borrelia burgdorferi, que en nuestro caso pues no tiene ninguna aplicación. Adicionalmente, pues básico el estudio del líquido cefalorraquídeo, que se le debería pedir al estudio del líquido cefalorraquídeo citobioquímica, tanto para causas neoplásicas como para causas infecciosas, cultivo de bacterias y tinción de Gram, estudio de micobacterias, que incluye baciloscopia, que incluye PCR, idealmente por expert, que es el que mejor rendimiento tiene a nivel de líquido cefalorraquídeo, y igual cultivo para tuberculosis, tanto serología
para los virus y PCR para los virus, y estudio de neurolues que se hace con pruebas no treponémicas a nivel del líquido cefalorraquídeo y los anticuerpos también. Y dependiendo de los hallazgos iniciales que nos presenta el líquido cefalorraquídeo en el citoquímico, uno puede tener algunas presunciones diagnósticas. Es el caso, por ejemplo, en el que uno vea que el paciente tiene una leucocitosis eosinofílica, piense más en histoplasma, en parásitos como estrongilioides y esquistosoma. Si uno tiene una leucocitosis neutrofílica, piense más en tuberculosis temprana o bacterias, porque lo que uno esperaría en una tuberculosis en meningitis crónica es que ya no tenga aumento de los neutrófilos, sino más un exudado linfocitario, pero sí con muchas proteínas, que es lo que veríamos aquí. Y si no tiene cambios grandes sugestivos, piense más en una enfermedad autoinmune. Y si usted ve que la glucosa está baja, piense en carcinomatosis, tuberculosis y en bacterias. Digamos que lo que reporta toda la literatura es que, a pesar de usted haber hecho un enfoque clínico juicioso, tanto clínicamente como paraclínicamente, después de usted haber hecho todos los exámenes generales, después de usted haber hecho la imagen, después de usted haber hecho un adecuado interrogatorio y buscar manifestaciones sistémicas de otras enfermedades, lo primero que usted debe hacer es la primera línea de diagnóstico, que debe incluir una resonancia contrastada de cerebro, el estudio líquido cefalorraquídeo que incluya estudios para tuberculosis, para hongo, para criptococo, para bacterias, la citología para descartar neoplasias, serología para VIH y sífilis. Eso sería como lo primero que usted debe utilizar en el diagnóstico de un paciente en el que esté sospechando meningitis crónica. Si, a pesar de usted haber hecho todo esto, aún no encuentra la causa, ellos sugieren pasar a la parte 2 de las ayudas diagnósticas, que siempre ellos proponen repetir una segunda toma de líquido cefalorraquídeo, porque a medida que uno, lo que ha reportado la literatura es que cuando uno hace 2 e incluso 3 tomas separadas de líquido cefalorraquídeo, se aumenta la sensibilidad para captar algunas de los gérmenes más frecuentes o de las causas, pues, que uno está buscando. Entonces, repetir el estudio líquido cefalorraquídeo y ya empezar a buscar agentes que no son tan comunes, pensar en histoplasma, en aspergillus, en cisticercosis, y en este sentido hacer pruebas dirigidas, sobre todo inmunológicas. Considerar también hacer tinciones de inmunohistoquímica buscando malignidades hematológicas, y aquí empiezan a considerar también las bacterias que no son tan comunes, como Borrelia, que habíamos mencionado, Brucella, Bartonella o Leptospira. Miren que incluso en ellos este artículo es muy interesante porque es hecho en población de Brasil, que de pronto se puede comportar un poquito más similar a Colombia, que no son tanto como los estudios de Estados Unidos, que tienen otras enfermedades. Miren que en ellos primero siempre descartan todo lo infeccioso, y en la parte 2 del diagnóstico es cuando empiezan a incluir los estudios de autoinmunidad, ANAS, ANCAS, IgG4, antimieloperoxidasa, los de vasculitis, etc. Y ellos aquí incluyen el PET-CT, no porque vaya a tener, pues, vaya a aportar algo diferente a nivel del cerebro cuando uno lo compara con la resonancia, sino buscando causas sistémicas que puedan estar explicando la meningitis. Entonces, buscar focos donde haya mayor actividad, que nos pueda pensar de pronto causas metastásicas o infecciones hematógenas o infecciones concomitantes que estén por contigüidad generando inflamación del líquido cefalorraquídeo, etc. Y por último, si a pesar de esto usted no ha logrado encontrar cuál es la causa de la meningitis crónica, ellos proponen repetir nuevamente el líquido cefalorraquídeo y correr todos los estudios que hicimos en el paso 1, y empezar a considerar diagnósticos, pues, con especialidades interconsultantes, hacer staff. Y miren que justo aquí, ya después de usted haber hecho todo esto, es donde empieza a aparecer la biopsia meningia y de cerebro, que ya vamos a hablar más adelantico. Y por último, los estudios de metagenómica, que son secuenciación de material genético, PCRs dirigidas, algunos film array, etc.
Si a pesar de todo esto usted no encuentra una causa, pero el paciente sigue con líquido inflamatorio persistente, usted considere, ahí es cuando se empieza a dar el diagnóstico de meningitis crónica criptogénica. Pero miren que uno ya ha pasado por todas las olas de ayudas diagnósticas. Es casi como un diagnóstico de descarte al final de todo el estudio. Entonces, la biopsia cerebral, lo que describen en este artículo del New England Journal es que se debería hacer única y exclusivamente en los pacientes que continúan con neurodeterioro progresivo y en pacientes en los que todos los estudios de líquido cefalorraquídeo y las causas sistémicas han sido inconclusos para presentar un diagnóstico. Y en estos sitios, en este punto, dicen que se podría tomar una biopsia y que idealmente debería ser tomada basado en la resonancia. Ellos decían que hubo en un estudio en donde pacientes que tenían reportado meningitis crónica o realce pues difuso, que se tomaban las biopsias en sitios donde no había realce, solamente se obtenía diagnóstico hasta el 9%, pero que cuando se hacía una biopsia dirigida hacia donde la resonancia marcaba más realce, se podía hacer diagnóstico hasta en el 80% de los casos, y que muchas veces probablemente no se llegaba a un diagnóstico etiológico, pero solamente con los cambios que reportaba la patología lo podía inclinar más hacia un lado que a otro. Era el caso que, por ejemplo, si usted veía más granulomas que anormalidades vasculíticas, era mejor, o el diagnóstico presuntivo más ideal en este caso, o en el que más probabilidad tenía, era una neurosarcoidosis, pero si usted veía granulomas necrosados, pues eso era más de tuberculosis. Entonces, muchas veces, a pesar de la biopsia, incluso no se tiene el diagnóstico y se incurren todos los riesgos que puede representar al paciente, pues tomar una muestra de meninges o incluso de cerebro. Y con respecto al tratamiento, pues hay bastantes discordia o conflicto a la hora de explicarlo, porque gran parte de los estudios que uno encuentra son hechos en Estados Unidos, donde las tasas de tuberculosis no son tan altas, en que sí están de acuerdo todos, en que idealmente el tratamiento siempre debe ser dirigido y que no se recomienda el tratamiento antibiótico empírico para las bacterias pues usuales, es decir, por ejemplo, por uno tratar neumococo o meningitis o incluso una neurosífilis, pues si no se tiene evidencia como tal de estas, porque a largo plazo que se ha hecho el estudio se ha demostrado que no representa cambios en mortalidad, pero sí tiene todos los efectos secundarios asociados al uso de estos antibióticos. Entonces, el tratamiento empírico se basa a grandes rasgos en tres grandes medicamentos: antituberculosos, antimicóticos y esteroides. Lo que encontré en la literatura es que si usted está en un sitio de alta prevalencia para tuberculosis, como es nuestro caso, y el líquido eh, persiste inflamado, a pesar de usted haber hecho todos los diagnósticos y no tener un diagnóstico conclusivo, ellos dicen que era razonable iniciar antituberculosis, y dicen que lo ideal no sería iniciarlo con esteroides, a pesar pues de que hay estudios en los que se utilizan antituberculosos concomitantemente con esteroides, pero lo que ellos dicen es que uno, es más difícil evaluar la respuesta tanto clínica como paraclínica a la tuberculosis cuando usted usa esteroides. Y la otra grande discusión que se da es que si usted, por ejemplo, usa esteroides en un paciente que tiene una tuberculosis meningia, pues es casi que condenar al paciente a una evolución de la enfermedad, incluso generar la muerte. Entonces, esteroides solos desde el inicio no lo recomiendan. Lo que ellos recomiendan es dar un ciclo de antituberculoso en pacientes en los que en países con alta incidencia de tuberculosis, y los antimicóticos casi que solamente lo dejan cuando tiene una sospecha pues muy alta, a pesar de que usted no tiene el aislamiento, por dos cosas: uno, porque usted no va a ver cambio en el estado clínico ni paraclínico del paciente durante mucho tiempo, entonces es difícil evaluar la respuesta sobre si sí le está sirviendo o no, a diferencia de los antituberculosos, que uno esperaría ver una respuesta más rápida comparado pues con los otros hongos. Y hay otra propuesta que hacen, es que generalmente pues el paciente cuando está con meningitis crónica es un paciente que está estable hemodinámicamente y que no hay una urgencia como tal real de iniciar un tratamiento. Por tanto, la observación y repetir las pruebas diagnósticas en un periodo de 1 a 2 meses podría ser razonable.
Y en el artículo de los brasileños, ellos proponen aproximación terapéutica pues, para los casos de meningitis crónica sin causa conocida. Miren que si a pesar del primer diagnóstico, si a pesar de la hora de las ayudas diagnósticas del primer diagnóstico usted todavía no tiene una causa, usted podría iniciar el tratamiento para tuberculosis si el paciente pues, seguía con líquido persistentemente inflamado. Y miren que los esteroides casi que solo los dejan para el final, después de usted haber hecho todo el enfoque de las 3 olas de diagnóstico e incluso de usted haber recibido todo este tiempo de tratamiento anti-TB mientras usted completaba los estudios. Y pues el tratamiento de bacterias poco comunes, ellos dicen que eso depende mucho del sitio donde uno se encuentre, pero sobre todo pues porque el tratamiento de estas bacterias no tiene tanto impacto como puede tener un inicio de una anfotericina B y tiene una respuesta que es más fácil de predecir y seguir. Entonces, casi que ellos nos dicen que para el tratamiento empírico considere antituberculosos y después de un tiempo considere esteroides, a ver si de pronto era una causa autoinmune que se estaba manifestando y que no logramos diagnosticar, pero la terapia antihongos casi que solamente la dejan al final. Y en el caso de nuestro paciente, pues yo desde el principio lo puse cuestionándolo como a propósito de un caso, porque si somos estrictos, el paciente, a pesar de que tenía ese reporte en la resonancia, nunca tuvo realmente un líquido inflamatorio, ni siquiera en el primero ni en el último toma de líquido cefalorraquídeo que se hizo antes del alta. El paciente se definió dar de alta sin tratamiento específico, con una resonancia contrastada en 6 semanas, seguimiento ambulatorio por psiquiatría, tanto por lo del abuso de sustancias como por los cambios neuropsiquiátricos y su crisis depresiva. Continuó con su esquema ABC3TC-DTG porque venía tolerándolo bien y habíamos logrado carga viral indetectable con recuentos de CD4 por encima de 500 y se definió pendiente con base en esos hallazgos que se encontró a nivel de pulmón dejar la fibrobroncoscopia ambulatoria. Por eso, pues a mi considerar, yo cuestiono mucho si el paciente realmente sí tenía una paquimeningitis. ¿Será que la resonancia sí fue bien leída? Pues sin llegar pues, a irrespetar a los radiólogos. Es una de las dudas, pues porque teniendo en cuenta que el líquido nunca estuvo inflamatorio, que se buscaron todas las causas sistémicas y no se encontraron. El diagnóstico de descarte que haría sería una paquimeningitis asociada a VIH, pero digamos que en el caso de nuestro paciente no es muy claro como tal el cuadro de la meningitis crónica y por tanto me parece completamente adecuado que se haya ido sin tratamiento específico, es decir, sin anti-TB, sin antifúngico y sin esteroides, simplemente como él estaba estable, no tenía ninguna manifestación neurológica aparte de la convulsión, y que la convulsión es muy claro que ocurrió bajo el abuso de sustancias que son unos desencadenantes claros de convulsiones, digamos que uno quedaría más tranquilo en ese sentido. Y la otra posibilidad es que de pronto estuviera haciendo que la paquimeningitis estuviera asociada a medicamentos, que podría ser un líquido cefalorraquídeo estéril, que podría ser por el consumo de cocaína. Quedan muchas como preguntas del caso, pero se logró como hacer un enfoque adecuado, se pidieron, cuando uno revisa en retrospectiva, se le pidieron todas las cosas como que uno encuentra en literatura que se deben pedir y se hizo un abordaje juicioso y secuencial. De pronto ahí nos hubiera faltado el PET-CT, pero yo creo que en el contexto de él, que era un paciente que estaba estable, que no tenía tantos síntomas neurológicos, que su examen neurológico era normal, pues probablemente era prudente diferirlo y ver la evolución. Muchísimas gracias, eso era como lo que les tenía planteado el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta o alguna acotación que nos quieran compartir.
Adelante, profe. Andrés, no, muchas gracias, hombre, pues por la exposición. Es muy importante, pues, como tener en mente el enfoque de estos pacientes y fundamental que hay muchas posibles etiologías más allá de lo infeccioso que pueden explicar una meningitis crónica. De ahí la importancia de plantear el diagnóstico diferencial en los estudios pues, a seguir. Inclusive hay muchas veces que esto se queda pues como sin un diagnóstico definido. Yo creo que en este paciente pues posiblemente en este momento no tengamos ninguna de estas causas, pero habrá unos escenarios donde sea muy importante inclusive optar por el diagnóstico invasivo con una biopsia de meninges que nos puede aportar. Y no olviden entonces la posibilidad de enfermedades autoinmunes pues como causa de la paquimeningitis pues, o la meningitis crónica. Pero yo creo que el objetivo de este caso era sobre todo revisar ese diagnóstico diferencial y ese abordaje diagnóstico que es tan importante. Profe, yo tengo una Bueno, pregunta. otra cosa importante, recordar pues que coccidioidomicosis, pues sí hay en Colombia, pues hay unos datos pues de investigación local pues de que tenemos sobre todo en el norte del país. Entonces pues si bien está como muy interiorizado que eso no hay por acá, pues hay que evaluar sobre todo pues los sitios de donde provienen los pacientes y las exposiciones. Listo, profe, pero entonces coccidioidomicosis sí la tenemos como endémica o son casos esporádicos. Son casos esporádicos y sobre todo de los que vienen pues, del norte del país, pues, o sea, acá autóctonos pues, del centro del país, no, pues por lo menos no tengo yo en mente, pero sí puede haber. Listo, profe. Y la otra duda que yo tenía era, en este caso, profe, que nunca tuvimos un líquido inflamatorio, ¿uno sí podría hablar realmente de meningitis crónica? A mí me queda esa duda porque hay como una disociación en laboratorios con imagen. ¿Quién prima ahí? O sea, la imagen que está leída como paquimeningitis ya es diagnóstico y eso es como palabra de Dios, o porque en todos los artículos que revisé siempre el diagnóstico se partía del líquido cefalorraquídeo inflamatorio por más de 4 semanas y en él nunca fue. Entonces, esa era una de las dudas que me surgieron. Yo creo que ahí uno debe partir desde la clínica del paciente, ¿cierto? Entonces yo por lo menos pues, me quedé muy tranquilo con la clínica de este man porque él había resuelto la sintomatología. Pues digamos que si usted tiene un paciente donde hay persistencia de la sintomatología, la cefalea, los signos generales, pues digamos que ya obliga a hacer estudios más profundos y sobre todo pues digamos que usted en un paciente inmunosuprimido no debe estar muy tranquilo pues como con líquido poco inflamatorio porque eso no lo descarta, pero él con su estado inmunovirológico se comporta más como un paciente inmunocompetente. Entonces, en ese orden de ideas, pues una clínica que en este momento no tenía él realmente una clínica de meningitis activa, que tenía aparentemente pues como otras causas que explicaban la sintomatología neurológica que tuvo en un principio, un líquido que no es inflamatorio en el momento, y con los estudios de las causas importantes pues como negativas, pues yo creo que da la posibilidad de observarlo sin tener que llegar a un estudio invasivo como una biopsia. Entonces, si bien lo que uno debe primar siempre va a ser la clínica y posteriormente pues de la mano el estudio local del líquido, porque inclusive pues como hablamos ahora, pues ese engrosamiento pues meningio, si bien no es normal, pues pudiese ser pues como sin tener un significado clínico importante. No sé, Cristian, si tienes otra consideración. ¿Me escuchan bien allí? Sí, profe. No, de acuerdo con lo que expresa Daniel, ¿cierto? A ver, digamos, no se puede ser tan papista que si, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo no muestra alteraciones, yo excluyo totalmente la presencia de meningitis, sea aguda o crónica, ¿cierto? Siempre va a ir de la mano qué está presentando el paciente en términos de síntomas y qué otros hallazgos tengo. Si bien es la excepción, ocasionalmente pues lo podríamos ver. Lo conocemos en meningitis aguda y eventualmente pues podría ser también en la crónica. Pero digamos que lo más importante es ver cuál es la evolución de esos síntomas y si estos hallazgos persisten o hay recurrencia de la sintomatología, pues habrá que entrar y tomar la biopsia. Puede que no tengamos ni siquiera definitivamente su diagnóstico, pero sí terminamos como el abordaje
o el estudio que es el que se necesita. Probablemente en este joven con la carga viral indetectable desencontrada de CD4, pues obviamente las opciones desde el punto de vista infeccioso se reducen de manera significativa y entra pues todo ese abanico de posibilidades de enfermedades no infecciosas como está notando. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, si no hay más comentarios, muchas gracias a todos. Feliz tarde. Gracias. Gracias, Andrés. Chao.